Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles y tener la oportunidad de compartir con ustedes a través de este medio y desde luego tener la oportunidad de realizar esta pequeña presentación en la que vamos a retomar algunos de los aspectos y de los conceptos más importantes que se han venido analizando en los módulos y unidades anteriores. Y pues bueno, ya con antelación se ha analizado la base del sistema nervioso, propiamente la neurona. Utilizando este prototipo anatómico, vamos a retomar de manera muy concreta y muy breve las estructuras que lo componen. Aquí está el soma o cuerpo celular. Al interior podemos apreciar al núcleo, aquí de color azul, de color amarillo al nucleolo, que pueden ser uno, pueden ser más, de color rojo el aparato de Golgi, por fuera estas ramificaciones que son las dendritas, que se conectan con las dendritas de otras neuronas, generando lo que se conoce como sinapsis axodendrítica. Al soma le continúa, aquí representado de color amarillo, pues lo que es el axón. El axón compuesto por estas fundas mielínicas que al interior contienen tanto a las células de Schwann como a la vaina de mielina, que como sabemos es esa sustancia que permite que los impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida y eficiente a lo largo de las neuronas. Ya se ha visto los conceptos de sinapsis, electricidad, potencial de acción. Bueno, pues en esta presentación vamos a analizar la estructura macroscópica del encéfalo. El sistema nervioso de todos los mamíferos está compuesto de dos partes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En esta presentación vamos a identificar algunos de los componentes importantes del sistema nervioso central y con posterioridad durante el desarrollo del curso se explorarán métodos para continuar examinando la estructura del cerebro. Pero es muy importante revisar la terminología anatómica. El encéfalo es la parte nerviosa contenida dentro del cráneo. Está envuelta por las meninges, que como sabemos son tres: la dura madre, la pia madre y la aracnoides. El encéfalo consta de tres partes más voluminosas: el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, que se ubica por debajo del puente o protuberancia. Hay otras estructuras más pequeñas. En su interior hay ventrículos cerebrales llenos de líquido cefalorraquídeo. Vamos a utilizar este otro prototipo para que nos ayude un poquito a identificar justamente las estructuras de las que platicábamos. Aquí de color rojo podemos apreciar lo que sería la pia madre, que es la meninge interna que protege al sistema nervioso central, pero también está presente en la médula espinal. Como podemos ver, pues se encuentra muy cerca de las estructuras nerviosas y tapiza las circunvoluciones del cerebro y llegando prácticamente al fondo de los surcos y cisuras. Su función principal, así como la del líquido cefalorraquídeo, pues es proteger al sistema nervioso central. Aquí de color rosa, aquí en esta parte, arriba de la pia madre, se encuentra la aracnoides. La aracnoides es una membrana delgada de tejido conectivo no vascular ubicada entre la pia madre y la dura madre. Se trata de la meninge intermedia por debajo de la dura madre y encargada de la distribución del líquido cefalorraquídeo que corre en el espacio subaracnoideo entre la pia madre y la aracnoides. De color gris, aquí podemos ver, es más fácil identificarlo, por aquí recorre, continúa, también presente en esta parte superior, pues está la dura madre. La dura madre es la capa más externa de las meninges. Está formada por tejido conectivo denso. Es la más extensa y resistente de las tres. Rodea a toda la pared del encéfalo y también se encuentra presente en la médula espinal. La dura madre a su vez se divide en dos acepciones: la dura madre craneal, que está adherida a los huesos del cráneo, emitiendo prolongaciones que mantienen en su lugar a las distintas partes del encéfalo. Contienen senos venosos donde se recoge la sangre venosa del cerebro. Y la dura madre espinal, que es la que encierra por completo a la médula espinal,
Por arriba se adhiere al agujero occipital, aquí donde comienza justamente la médula espinal, donde termina el tronco encefálico, y por debajo termina a nivel de las vértebras sacras formando un embudo. Esta parte aquí que podemos apreciar de color azul, pues es el seno venoso. El cráneo, como sabemos, pues proporciona protección ósea al encéfalo. La columna constituida por las vértebras y sus discos intervertebrales pues proporciona protección ósea a la médula espinal. Para poder observar la estructura interna del encéfalo, pues en el lenguaje de la anatomía es necesario cortarlo. Una rebanada es una sección, de tal manera que cortarlo es seccionarlo. Aunque uno podría imaginar infinidad de formas y de mecanismos para cortar al cerebro, la estrategia habitual es hacer los cortes paralelos a uno de los 3 planos anatómicos de la sección. El plano de sección que surge al cortar al cerebro en 2 partes iguales, ¿sí?, para formar una derecha y una izquierda, se denomina plano sagital. Las secciones paralelas al plano sagital pues se encuentran ubicadas dentro del mismo. Los otros 2 planos anatómicos son perpendiculares al plano sagital y el uno al otro. El plano horizontal es paralelo al suelo. Una sección a través de este plano podría pasar a través de ambos ojos y de las orejas. Por tanto, las secciones horizontales dividen al cerebro en una parte dorsal y en una parte ventral. El plano coronal es perpendicular al suelo y al plano sagital. Una sección de este plano pasaría a través de ambos ojos o ambas orejas, pero no a través de todos ellos a la vez. De tal manera que el plano coronal puede dividir al cerebro en una parte anterior y en una parte posterior. El cerebro pues es la estructura más importante del sistema nervioso central, pero también es la parte más voluminosa del mismo. Ya como lo dijimos, está situado en la parte anterior y superior de la cavidad craneal y está presente en todos los vertebrados. Dentro del cráneo, el cerebro flota en un líquido transparente llamado líquido cefalorraquídeo que cumple funciones de protección, tanto físicas como inmunológicas. Aquí es importante recordar que el encéfalo tiene 4 ventrículos. ¿Sí? Este otro prototipo nos va a ayudar a tratar de ubicarlos anatómicamente. 2 se encuentran en los hemisferios cerebrales, que como sabemos son 2. Aquí podemos apreciar con relativa facilidad esa división, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿sí?, que serían los ventrículos laterales. Uno más en la línea media encefálica, que sería el tercer ventrículo, ubicado aquí en esta parte, y otro en el tronco encefálico, que sería el cuarto ventrículo. La mayor parte del líquido cefalorraquídeo que fluye a través del sistema ventricular, ¿sí?, va de los ventrículos laterales al tercer ventrículo, y del cuarto sale por 3 aberturas al espacio subaracnoideo alrededor del tronco encefálico. De ahí el líquido fluye a la parte superior del cerebro para ser absorbido en la sangre venosa de los canales venosos llamados senos venosos durales. Aquí en esta parte pues nos permite ver con un poquito de mayor objetividad, dado que está al interior de la estructura, lo que sería el ventrículo lateral derecho. Y las flechas nos indican la dirección que sigue el líquido cefalorraquídeo, tanto aquí en la parte del cuarto ventrículo, ¿sí?, como en esta área del tercero, que baja justamente por esta área, por la apertura media. El cuarto ventrículo sería justamente este. Bueno, el líquido cefalorraquídeo, también conocido como líquido cerebroespinal, es una sustancia que está presente prácticamente en todo el sistema nervioso, desde luego, tanto a nivel del encéfalo como de la médula espinal.
Realiza diversas funciones como la protección, el mantenimiento de la presión intercraneal y el estado de salud de todo el sistema nervioso. Su presencia se da especialmente en el espacio subaracnoideo, entre el aracnoides y la pia madre y los ventrículos cerebrales. Es un líquido transparente de una importancia fundamental en la conservación y buena salud del cerebro. Es una composición similar a la del plasma sanguíneo, de hecho de ahí deriva. A pesar de ser incoloro, diferentes alteraciones e infecciones pueden dotarlo de diferentes tonalidades, lo cual podría ser señal de la presencia de algún problema. Una de las funciones primordiales del líquido cefalorraquídeo es la de ser el principal mecanismo de eliminación de los residuos producidos por el continuo funcionamiento del sistema nervioso, los cuales, esos residuos, podrían afectar gravemente su funcionamiento. Otra función de importancia es la de mantener nutrido al encéfalo, así como de asegurar la constancia del medio entre las diferentes células del cerebro y la médula. Digamos que es una especie de amortiguador químico que permite que aumente el margen de maniobra en caso de que aparezcan ciertos desequilibrios hormonales, por ejemplo, cuando hay problemas en la homeostasis en general. El líquido cefalorraquídeo permite también que el cerebro se mantenga en flotación dentro del cráneo, reduciendo en gran medida su peso. Dicha flotación también sirve como una amortiguación ante agresiones, golpes y movimientos, ya que reduce la posibilidad de choque contra los huesos del cráneo o contra elementos externos. El cerebro, como lo hemos reiterado, protegido por el cráneo, tiene la misma estructura general que el cerebro de otros mamíferos. En el cerebro humano especialmente son amplios los lóbulos frontales. Estos están asociados a las funciones ejecutivas. Podemos mencionar entre ellas el autocontrol, la planificación, el razonamiento, el pensamiento abstracto. El cerebro realiza una gran cantidad de funciones. De manera general, podríamos afirmar que se encarga tanto de regular y mantener las funciones del cuerpo, como de ser el órgano donde reside la mente y la conciencia del individuo. El cerebro controla y regula las acciones y reacciones del cuerpo, recibe continuamente información sensorial a través de los sentidos, rápidamente analiza esos datos en cuestión de milisegundos y de manera inmediata responde, controlando las acciones y funciones corporales. El tronco encefálico, que es toda esta área, controla la respiración, el ritmo cardíaco y otros procesos autónomos. El neocórtex es el centro del pensamiento de orden superior, del aprendizaje y de la memoria. El cerebelo, que es esta estructura, es el responsable del equilibrio corporal y la coordinación, lo cual permite la postura y el movimiento. Desde luego, ambas estructuras, el cerebro y el cerebelo, trabajan en conjunto, ya que éste envía señales al segundo que hace que el movimiento sea coordinado. Aunque el cerebro está protegido por los huesos del cráneo, por las meninges, suspendido en líquido cefalorraquídeo y aislado incluso por la barrera hematoencefálica, la delicada naturaleza del cerebro humano lo hace susceptible a algunos tipos de daños y enfermedades. Las formas más comunes de daño físico son los daños internos provocados por golpes o traumatismos, por accidentes cerebrovasculares o incluso por intoxicación derivada por la ingesta de sustancias químicas que pueden actuar como neurotoxinas. La infección del cerebro es rara debido a las barreras que lo protegen, pero cuando se produce suele ser grave. El cerebro humano también es susceptible de padecer algunas enfermedades degenerativas como la de Parkinson, la esquizofrenia, la depresión, la enfermedad de Alzheimer, la neurosis, y algunas de ellas siguen siendo materia de estudio por parte de las neurociencias. El cerebro humano de un adulto pesa en promedio entre 1.300 y 1.500 gramos. Los hombres con igual altura y superficie
corporal que las mujeres, tienen en promedio cerebros 100 gramos más pesados. Pero estas diferencias no se relacionan de ninguna forma con el número de neuronas de materia gris o con las medidas generales del sistema cognitivo. Es decir, eso no hace a los hombres más inteligentes que las mujeres. Esto fue una teoría que durante algún tiempo se mantuvo vigente en épocas anteriores. Hoy sabemos, gracias a las neurociencias, que esa diferencia en peso no incide para generar aspectos cognitivos o de inteligencia superiores. Estas diferencias, pues bueno, pues también se decía en algún momento que los neandertales tenían un cerebro más grande en la edad adulta que los que tenemos los humanos actuales. El cerebro es muy blando, presenta una consistencia similar a la de una gelatina. A pesar de ser conocida como materia gris, la corteza es realmente de un color rosado y ligeramente blanquecino al interior. El cerebro tiene una apariencia única, como podemos apreciarlo, de muchos pliegues con giros, surcos o hendiduras. Un pliegue cerebral se conoce como circunvolución, mientras que una depresión se denomina surco o fisura. La corteza cerebral contiene muchas circunvoluciones, que son los pliegues, que están rodeadas por uno o más surcos, que son los giros. Los giros o circunvoluciones del cerebro pues le permiten plegarse de un modo compacto en un pequeño volumen, una adaptación pues particularmente evidente en los primates. Los principales surcos dividen los hemisferios cerebrales en lóbulos, ¿sí? Y es justamente las estructuras que vamos a analizar en unos momentos más. Como lo comentábamos hace unos momentos, pues anatómicamente es fácil reconocer la división que existe entre los dos hemisferios, ¿sí? Porque vistos desde arriba hay un espacio notable que los mantiene separados. Se trata de la cisura interhemisférica, ese es el nombre que recibe esa división entre ambos hemisferios, que es algo así como una grieta rectilínea que separa las partes superiores y más superficiales del encéfalo y delimita donde empieza un hemisferio cerebral y donde termina el otro. Más allá de este signo tan evidente, gracias al cual podemos hacernos una idea muy superficial sobre la anatomía del cerebro, si ya queremos examinar las estructuras de cada uno de los elementos, pues aquí la situación ya es un poquito más compleja. Cada hemisferio está cubierto por una capa llamada corteza cerebral, que es la parte más visible del cerebro y que está llena de arrugas y surcos. Esta corteza puede dividirse en diferentes parcelas, atendiendo a sus distintas funciones y localizaciones. Pues estas parcelas son propiamente los lóbulos del cerebro. Y aquí nos vamos a valer de un diverso prototipo que nos ayudará a identificar justamente pues esas estructuras. Aquí identificado por colores para que nos ayude a ubicarlo con mayor rapidez. Pues encontramos en primer plano al lóbulo frontal de color morado, totalmente visible. En los seres humanos es el más grande de los lóbulos. Se caracteriza por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas de alto nivel, tales como la planificación, la coordinación, la ejecución, el control de la conducta, pero por extensión también hace posible el establecimiento de metas, la previsión, la articulación del lenguaje e incluso la regulación de las emociones. Además del lóbulo frontal, nace la capacidad para tener en cuenta a los demás, es decir, al entorno, y establecer lo que se conoce como la teoría de la mente. En definitiva, es uno de los lóbulos cerebrales con un papel más destacado en las funciones que relacionaríamos de un modo más directo, pues con la inteligencia, la planificación y la coordinación de secuencias de movimientos voluntarios complejos. Esta parte de la corteza es propia de animales vertebrados
y es especialmente grande en mamíferos, ya que estos grupos evolutivos, pues bueno, pues son las especies más inteligentes del planeta. El lóbulo frontal, pues ha sido una de las partes del cerebro más estudiadas y más interesantes desde el punto de vista de la psicología, de la neuropsicología y por supuesto de las neurociencias. No solo por el hecho de ser el más grande del encéfalo humano, sino también por las funciones que hemos comentado y por las capacidades cuya existencia debemos a esta estructura. El lóbulo frontal, a su vez, está o contiene tres subestructuras conocidas como la corteza motora, que está justamente en esta área aquí que se está señalando, que está propiamente situada a un costado de lo que es la fisura de Rolando, que es lo que divide aquí al lóbulo frontal, identificado de color morado, con el lóbulo parietal, que está de color amarillo. Otra de las áreas, pues es la corteza prefrontal, ubicada en esta área, aquí al frente, justamente, ¿sí? Que es un área sumamente importante para las funciones ejecutivas, es lo que se le denomina el cerebro ejecutivo, el que toma decisiones, el que nos hace pensar, el que nos hace razonar. Y la tercera área, que sería la de Broca. El área de Broca se encuentra ubicada aproximadamente en esta zona y bueno, está involucrada en la realización de movimientos concretos para articular el habla, y por lo tanto desde aquí se emiten señales que irán pues a parar a la lengua, a la laringe y a la boca. De color amarillo encontramos al lóbulo parietal, se encuentra entre el frontal y el occipital y se encarga principalmente de procesar información sensorial que llega a todas las partes del cuerpo. El tacto, la sensación de temperatura, el dolor, la presión, pero también es capaz de relacionar esta información con el reconocimiento de números. Hace posible el control de los movimientos gracias a su cercanía a los centros de planificación del lóbulo frontal. También el lóbulo parietal recibe información visual proveniente del lóbulo occipital y trabaja creando asociaciones entre este tipo de datos y otros provenientes de diversas áreas. De color azul, en la parte de atrás encontramos al lóbulo occipital, que en los seres humanos es el de menor tamaño. Se encuentra en la parte posterior del cráneo, muy cerca de la nuca. Es la primera zona de la neocorteza a la que llega la información visual, por lo tanto tiene un papel crucial en el reconocimiento de objetos, cuya luz es proyectada sobre la retina. La retina por sí misma no tiene la capacidad para crear imágenes coherentes. Estas imágenes son creadas a partir del procesamiento de esos datos en una de las zonas ubicadas justamente en este lóbulo, llamada zonas o áreas de asociación visual. El lóbulo occipital manda información sobre la visión a otros lóbulos cerebrales, pues prácticamente a los tres, a través de dos canales de comunicación distintos. El primero de ellos, que va hacia la zona frontal del cerebro a través de la zona ventral, es decir, la más alejada de la zona superior de la cabeza, procesa la información sobre el qué de lo que ve, es decir, el contenido de la visión. Y el segundo canal viaja de la parte frontal a través de la parte dorsal, cerca de la coronilla, que es la que procesa el cómo y el dónde de lo que se ve, es decir, aspectos de movimiento y localización en un contexto pues mucho más amplio. En color rojo identificamos a el lóbulo temporal. Los lóbulos temporales, recordemos que pues hay un lóbulo por cada hemisferio, se encuentran a los laterales del cerebro, dispuestos horizontalmente y pegados a las sienes. Reciben información de muchas otras áreas y de los demás lóbulos del cerebro. Sus funciones tienen que ver con la memoria y el reconocimiento de patrones en los datos provenientes de los sentidos. Por lo tanto, juegan un papel muy importante en el reconocimiento de voces, pero también en el recuerdo de palabras.
Eh, la ínsula, considerada por algunos anatomistas como un quinto lóbulo, es una parte de la corteza que queda oculta del resto de los lóbulos del cerebro, y para verla sería necesario apartar el temporal del parietal. ¿Sí? Por eso es que frecuentemente algunos otros estudiosos no la tienen considerada como un lóbulo más. Sin embargo, la ínsula pues está pegada a estructuras, o es muy cercana a estructuras que hacen posible la aparición de emociones, y probablemente se encarga de mediar entre estas y los procesos cognitivos que se realizan en el resto de los lóbulos, en los lóbulos del cerebro. Vamos a utilizar este prototipo, que me parece que nos será un poco más práctico para ubicar de una manera muy general, porque eso será visto con posterioridad cuando se analice el sistema límbico. Vamos a utilizar este otro prototipo que nos permita en este corte sagital pues identificar las estructuras, vamos a ver de tal manera que se pueda apreciar lo mejor posible las estructuras pues fundamentales o más importantes. Aquí en esta parte podemos apreciar al cuerpo calloso, ¿sí? El giro del cíngulo que se encuentra por arriba, ahí podemos apreciar. Aquí podemos ver al cerebelo, el puente o la protuberancia. Podemos apreciar a la comisura intertalámica, que es esta ruedita de color café. Tenemos también al quiasma óptico, aquí en esta área. Aquí está la hipófisis, que es la glándula más grande. El cuerpo de la mama, que se encuentra aquí. Tenemos la comisura posterior, ubicada en esta zona. En esta otra tenemos bueno, ya lo habíamos dicho, aquí tenemos a la glándula pineal, ¿sí? El lóbulo frontal. Estas partes no las analizaremos en este momento, porque son las que se refieren al sistema óseo y al sistema muscular. Aquí vemos la parte reticular, el sistema activador reticular ascendente, y aquí es donde concluye justamente, aquí debajo del puente se encuentra el bulbo raquídeo, que es donde concluye el tronco del encéfalo para dar nacimiento a la médula espinal. Cuando se analice ya de una manera mucho más detallada las estructuras que componen al sistema límbico, pues se van a analizar tanto las funciones como la anatomía de estas. Son muy raros los prototipos anatómicos que nos muestran, por ejemplo, estructuras como las amígdalas cerebrales. Aquí, por ejemplo, en este prototipo podemos apreciar a la amígdala faríngea, ¿sí? Que se encuentra aquí, y acá tenemos a la amígdala palatina, que si nos damos cuenta, amígdala viene del griego amígdala, amígdala viene del griego que significa almendra, y es la forma que tienen estas estructuras. Pues bueno, dentro del cerebro hay una estructura similar que se ubica más o menos a esta altura, ¿sí? Ligeramente arriba, muy cerca de lo que es la hipófisis, arribita del hipocampo. Y es una estructura que tiene que ver con el cerebro emocional, junto con el hipocampo, el tálamo, hipotálamo, que será analizado con mucho mayor detenimiento con posterior. Pues bueno, pues realmente en espera de que este breve repaso nos haya servido para recordar algunos conceptos fundamentales, los exhortamos a que sigan tomando nota de sus apuntes. La información, el texto explicativo que aparece en cada una de las unidades, pues sin duda ha sido sintetizado de la manera más concreta posible, pero que contenga a su vez los elementos más sobresalientes que hoy las neurociencias nos pueden aportar, y que en conjunto con otras disciplinas médicas como la psiquiatría, la neurología, la neurocirugía, la psicología, la neuropsicología,
pues nos ayudan a entender las bases biológicas de la conducta. Pues en espera de que esta pequeña presentación haya sido de utilidad, me despido, no sin antes reiterarles un cordial saludo y agradecerles desde luego su convicción y su compromiso para continuar en este curso. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día.